bien. Un momento. Listo, podemos comenzar. Bien. Ok. Buenas tardes a todos. Saludamos a todos los presentes. Hoy cerrando nuestro tercer día de Congreso CIPRI en su quinto año. Estamos dando inicio a la conferencia magistral a la cual hemos invitado de manera muy especial y con muchísimo orgullo y honor recibimos al doctor Andrés Servín, quien ha decidido regalarnos unas horas de su tiempo para acompañarnos. Bueno, me voy a dar el gusto de presentar al doctor Servín. Él es antropólogo, doctor en Ciencias Políticas y actualmente presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales CRIES, think tank regional independiente y apartidista de América Latina y el Caribe, y consejero del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales CARI. Es miembro de varios consejos académicos, como programa de posgrado en BRICS, Universidad de San Petersburgo, y programa de estudios de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Es miembro fundador y expresidente de ICR Top y de GPPAC, expresidente de la Asociación de Estudios del Caribe. Es miembro fundador y presidente emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Económicas y Sociales. Ha sido autor de varios libros en español e inglés y publicado más de 200 artículos académicos en diferentes idiomas. El título de la ponencia del doctor Servín del día de hoy es Los retos de América Latina frente a un nuevo orden mundial emergente, en cuyo marco se tratarán los temas de participación ciudadana y multilateralismo. Con esta breve presentación, doctor Servín, le damos la más cordial bienvenida a nuestro Congreso, a nuestro país en este momento que nos acoge, Ecuador, pero por supuesto también toda Latinoamérica y el mundo escuchándonos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y todas. La verdad que para mí es un placer poder estar, aunque sea virtualmente, de nuevo en Ecuador, desde noviembre que no estoy allí, y desde luego participar en este quinto congreso del CIPRI. Agradezco mucho la invitación y realmente me siento muy honrado por este ofrecimiento de hacer la presentación en una conferencia magistral. En realidad, cuando estuvimos conversando sobre cuál sería el título de la presentación, hubo matices que tratamos de ajustar un poco, de manera que voy a tratar de abarcar dentro del corto tiempo disponible la mayor cantidad de temas que tienen que ver con cuáles son los desafíos y los desafíos en principio que se representan a América Latina, en especial frente a dos elementos, yo diría quizás tres, que son relevantes para el futuro de América Latina. Primero, ¿cuáles son los retos de carácter doméstico, interno en la región y cómo teóricamente tenemos grandes dificultades para afrontarlos porque algunos de ellos obedecen a factores sistémicos, estructurales que son muy difíciles de superar, que voy a analizar más adelante? En segundo lugar, cómo nos ha afectado la pandemia y implica un desafío mayor para muchas de nuestras sociedades y en particular para nuestras economías y nuestros gobiernos. Y en tercer lugar, cómo esto también necesita de verse en la perspectiva de lo que sucede en torno a la transición del sistema internacional. Estamos en un momento de mucha incertidumbre
no solamente por el impacto de la pandemia, no solamente por lo que ha sido, por ejemplo, en el año anterior, toda la sucesión de estallidos, protestas sociales que han atravesado toda la región, sino también porque estamos en un muy complejo momento de transición internacional, en donde si no terminamos de entender desde nuestra región qué es lo que está pasando, nos vamos a encontrar en grandes dificultades para encontrar inclusive una salida para los retos más inmediatos a nivel doméstico y en relación con la pandemia. Entonces, yo quisiera tocar 5 puntos que me parece que son relevantes en función de estos 3 temas y cómo se articulan, y de alguna manera tratar de una forma lo más breve posible, lo más sucinta posible, presentarles cuáles son los retos que enfrenta la región en función de estos 5 puntos. Primero, como les señalaba, cuáles son los retos frente a los factores estructurales de una crisis que estamos viendo en toda la región y que responde a distintos mecanismos. Segundo, el impacto de la pandemia. Tercero, el entorno internacional y su transición. Y después considerar muy brevemente los retos inmediatos y las respuestas posibles. Y finalmente hacer una nota al pie sobre el rol de la ciudadanía en general en este proceso. Entonces, sin mayores preámbulos, voy a abordar el primer tema, que es el de América Latina, la encrucijada que está viviendo, los retos actuales y los que se avecinan. Y creo que ahí no hace falta repetir algo que ya es un cliché. Estamos en una crisis multinivel, en un laberinto a nivel regional de muy difícil salida, aunque los escenarios varíen, pero la región en su totalidad tiene retos muy complejos y muy difíciles de afrontar. Pese a que somos una de las regiones más pacíficas del planeta, también tenemos una caracterización muy negativa en términos de que somos la región de mayor desigualdad social y una región también asolada por la violencia. Y en este marco estamos viviendo un cambio de ciclo económico, social, eh, que se articula además con toda esta dinámica global incierta, en donde la recesión económica, la contracción económica y la recesión global nos están pegando muy fuertemente y se suman como un elemento, o se articulan en realidad porque vienen acompañados a el impacto de la pandemia. La verdad que estamos, América Latina y el Caribe está en este momento, como podríamos decirlo para simplificar la imagen, en medio de una tormenta perfecta con toda una serie de dimensiones y elementos que están jugando a articular un cuadro de muchos desafíos que tiene que enfrentar la región. Bueno, como yo les señalaba, en el año 2018-2019 tuvimos un intenso ciclo electoral, hubo un cambio en el mapa político, hubo cambios significativos en el mapa político de la región, hubo desde luego muchos movimientos y muchas protestas sociales, y esto obedece a causas estructurales y en algunos casos a causas coyunturales, y hay que analizarlo con mucha seriedad, porque hay una tendencia también a interpretar esto a la luz de teorías conspirativas, entre otras cosas, repitiendo algunos de los clichés a los que nos habituamos en su momento con el lenguaje y los esquemas de la Guerra Fría. Entonces, tuvimos una primera década de bonanza en la región, de gobiernos de orientación progresista, con algunos avances muy significativos en términos de logros y conquistas sociales, pero después hemos entrado en una situación en donde el boom de los commodities que aupaba todo esto fue desapareciendo, ha cambiado el entorno internacional y la región ha entrado en un proceso de fragmentación, cuando no de polarización. Entonces, estamos en una etapa en donde no solamente hay asimetrías importantes, sino además tensiones importantes entre distintos países, muchas veces por razones de carácter político e ideológico, dado el cambio del mapa político en la región. Yo creo que en el fondo muchos de nuestros problemas, si fuéramos muy esencialistas y nos remitiéramos estrictamente a lo que son los factores económicos, muchos de nuestros problemas pueden ser generalizables, a pesar de las diferencias entre los distintos países, en términos de reducir todo a entender que tenemos una escasa diversificación productiva en general en todos los países y una excesiva dependencia de las materias primas, particularmente ahora incrementada por la gran demanda asiática y particularmente China,
como principal vía para generar ingresos y divisas y a su vez implementar políticas públicas con esos recursos. Entonces, hay como tres grupos de factores que tenemos que considerar, básicamente en términos de diagnóstico. Primero tenemos una serie de factores sociales que tienen que ver con la desigualdad persistente, que a su vez impacta la estabilidad política. Lo que seguramente va a suceder, está sucediendo y va a suceder con mayor dramatismo, es que se va a profundizar el retroceso en cuanto a los avances sociales previos al inicio de la pandemia y particularmente la lucha contra la pobreza. Y después de más de una década de avances en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, vamos a tener un retorno y una agudización de estas situaciones, pero también un incremento significativo de expectativas y demandas, porque los logros que se alcanzaron implican que la sociedad también espera que se mantengan, sean sostenibles, y estamos viviendo justamente un retroceso. Entonces, la falta de inclusión como desafío social, en el caso del conjunto de factores sociales, va a ser fundamental. Y en la misma medida que se reduce nuestra capacidad de exportación de los commodities, se reduce la capacidad de los gobiernos de financiar las políticas públicas necesarias para complementar. Entonces, muchas de las protestas que hemos vivido en el año 2019 responden a luchas distributivas y por mejoras de las políticas públicas, con particularidades en cada país. Pero este es un núcleo de una serie de problemas que tienen que ver con el ámbito específicamente social. El segundo, y que no está disociado de ninguna manera del primero, pero que tiene una mayor especificidad, es el de los factores económicos. En realidad, en el año 2019 al 2020 hemos estado viviendo el peor desempeño económico, y estoy generalizando para toda la región, particularmente entre el 2014 y el 2018, de los últimos 60 años. Inclusive, ya antes de que se iniciara la pandemia, en el 2020 se inicia con un bajo crecimiento, un retroceso además en términos del impacto del retroceso mismo del comercio mundial, a lo que se suma posteriormente la pandemia y la crisis del COVID-19. De hecho, América Latina ya venía en el 2019 con un crecimiento económico bastante bajo, que solo alcanzaba un 0.1%. Y ahora, según, yo voy a citar tres fuentes nada más para que nos den un pantallazo de en qué situación estamos. Según la CEPAL, se espera que a raíz de la pandemia y lo que sucedió este año, se va a producir una caída del Producto Interno Bruto de la región del menos 5.3%. Según el Fondo Monetario Internacional, en México el retroceso previsto en estos términos va a ser inclusive mayor que el de Brasil, 9 contra 5.8%, y al de Colombia, de 6.2%. Y en Argentina, que estamos viviendo una crisis muy particular con muchos elementos adicionales, se estima una caída de 11.8% del Producto Interno Bruto para el momento que estamos atravesando la pandemia y para fines de año. A esto solamente agregaría que el Banco Mundial indica una contracción económica general para la región y un colapso de las exportaciones de commodities, sumado al colapso del turismo y sumado al colapso de las remesas, lo cual hace que nuestras fuentes fundamentales de previsión, contando que no tenemos en algunos países un desarrollo productivo más amplio, se van a ver seriamente amenazadas. Es, en suma, la mayor recesión económica desde 1901 la que estamos viviendo en este momento, en la región. Y esto consecuentemente va a arrastrar, y vuelvo a los factores sociales, todo un aliado, un aumento de la pobreza en América Latina, que se estima que 35 millones de personas van a caer en la pobreza, y más entre 60 y 80 millones van a caer por debajo de la pobreza crítica, con riesgos alimentarios muy significativos. Esto a su vez ahora sí nos lleva al tercer conjunto de factores, los factores políticos, en donde esto va a tener un impacto decisivo
sobre sistemas políticos que ya son frágiles. Y hay, evidentemente, hemos estado viviendo, a pesar de que ha habido elecciones y procesos electorales relativamente transparentes en la mayor parte de los países, hay una crisis de representación. Y después del 2019 genera un bajo nivel de confianza en las instituciones políticas y en los liderazgos políticos. Hay una cierta incapacidad, parecida, de las élites políticas de satisfacer las demandas con políticas públicas. Desde luego la falta de recursos no ayuda a esto, pero muchas veces tampoco hay mucha claridad cómo hacerlo. Y esto se asocia a un claro retroceso en la percepción del valor de la democracia entre muchos sectores de la población, incentivada muchas veces por una polarización y combinada con la recesión económica. En esto, sin embargo, yo quisiera hacer una nota lateral importante, y es que pese a este desencanto y esta desconfianza que se ha venido generando frente a las élites políticas, y pese al impacto que ha impuesto el aislamiento, el impacto del COVID que ha impuesto un aislamiento, en algunos casos muy extendido y muy restrictivo, desde el año 2019 lo que notamos es un fenómeno nuevo de una revigorización de la sociedad civil. Y eso se ha expresado en las movilizaciones, en los estallidos sociales, en algunos casos más violentos, otros menos violentos, pero en todos casos sí hay una movilización de la sociedad para ver de que se responda a sus demandas y expectativas, y pareciera que hay una simetría entre esas demandas y la capacidad de las élites de responder a ellas. Entonces, este conjunto de factores además tienen su impacto por razones de afiliación y polarización política, en que las estructuras ideológicas terminan por debilitar también las respuestas regionales y el regionalismo. Yo no voy a entrar en esto, pero digamos, hay un eje muy claro que establece una especie de parteaguas en América Latina, es el caso de la crisis venezolana y las distintas respuestas que le plantea eso, en términos de una actitud de crítica y cuestionamiento al régimen de Maduro o de apoyo a la presidencia de la Asamblea Nacional, en el caso de Guaidó, y a lo que va a suceder con las elecciones. Pero más allá de las elecciones, lo que quiero señalar es que hay como una polarización en términos de quiénes están a favor y quiénes están en contra. Y esto no ayuda, desde luego, a que los organismos regionales recuperen algún aliento y recobren algún tipo de capacidad de expresar colectivamente lo que le interesa a la región. Y yo a esto le agregaría tres elementos más de carácter doméstico antes de pasar a otros temas que me parecen muy, pero muy resaltantes y que nosotros no podemos perder de vista. La primera es que el desencanto con las élites políticas muchas veces tiene que ver con el alto grado de corrupción de la gente. No es que toda la sociedad no esté sometida a cierto grado de corrupción y esto no sea una especie de elemento intrínseco en nuestra sociedad, pero la corrupción de las élites políticas se ha visto muy visibilizada últimamente, y esto genera una reacción de la ciudadanía muy fuerte y un cuestionamiento, y es un factor de desestabilización política muy importante. El segundo, y es un elemento que me parece muy importante también para resaltar, es que hay una reaparición de los militares como un actor político. Ya nos habíamos olvidado de los militares ejerciendo funciones políticas, básicamente con los regímenes militares de la década del 70 en la región, y ahora, de alguna manera, con el resurgimiento de ciertas formas autoritarias y con el llamado de algunas de las élites que se ven incapaces de responder a las demandas, empiezan a tener nuevamente un papel político, lo cual es altamente preocupante, particularmente para la estabilidad de las instituciones democráticas y la continuidad del Estado de Derecho. Esto creo que es fundamental. Y el último elemento que quiero señalar, bueno, y esto es obvio, más que remanido, es el incremento de la presencia del crimen organizado, que inclusive ha aprovechado la coyuntura de la pandemia para expandir más su red. Entonces, en este contexto lo que queda claro es que necesitamos instituciones democráticas más sólidas y más eficientes, necesitamos mayor productividad y una mejor redistribución social, quizás más eficiente,
una atracción de inversiones para poder impulsar esta productividad y una estabilización del sistema tributario también para reforzar la capacidad del Estado a promover este proceso redistributivo y a promover políticas públicas adecuadas. Ahora, cuando llevamos todo esto ya a un plano más regional, vemos que, como señalaba, hay una crisis de los procesos de integración regional. Hemos visto fenecer una serie de organismos que habían aparecido a principios de este siglo. Hemos visto a otros estar sobreviviendo, a veces a duras penas, y en general lo que sí podemos decir es que, lamentablemente, esto es una apreciación negativa, pero es que había una gran dificultad de poder expresarse frente a lo que está pasando en el mundo a nivel regional o a nivel subregional. Con algunas excepciones quizás de las instituciones regionales de carácter más antiguo. Estoy hablando del sistema de integración centroamericana, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, que tienen sus espacios ya consolidados. Pero las nuevas instituciones, y no solamente me refiero a las subregionales, sino también en particular a la CELAC, no ha sido capaz de articular una respuesta colectiva de la región más allá del impulso que ha promovido de afuera. Es el caso del foro China-CELAC, más que nada promovido por China con un mecanismo de interlocución, en donde creo que, por lo menos esta es mi apreciación, ha habido más, han puesto más los chinos y nosotros los latinoamericanos que seguimos teniendo una actitud bastante fragmentaria en este contexto. Entonces, frente a este panorama, en lo doméstico y en lo regional, tenemos el impacto de la pandemia. Pero el impacto de la pandemia no solamente tiene que ver con nuestros problemas, el impacto de la pandemia tiene que ver con una serie de implicaciones geopolíticas y no podemos dejar de analizar y de percibir para entender lo que nos está pasando o lo que nos puede llegar a pasar más adelante y con qué debemos enfrentar. La pandemia no va a cambiar el orden mundial, pero sí va a profundizar ciertas tendencias que ya venían desarrolladas. Y va a ser un catalizador del cambio, frente al cual nosotros vamos a tener que reaccionar. Algunos analistas norteamericanos, por ejemplo, lo dicen con mucha claridad. La pandemia es el mayor desafío para el orden internacional liderado por los Estados Unidos. Es decir, para el orden internacional liberal, el sistema internacional liberal, esto es un gran desafío, y yo voy a explicar por qué, pero en todo caso implica un gran momento de incertidumbre en donde ese liderazgo tradicionalmente estamos acostumbrados que existía en el sistema internacional, particularmente después del fin de la Guerra Fría, está desvaneciéndose. La administración Trump obviamente no ha ayudado a que este liderazgo se sostenga porque ha habido una mirada hacia adentro y un refuerzo de una actitud más aislacionista. En realidad lo que estamos asistiendo con la desaparición del orden mundial anterior, si quieren calificarlo estrictamente como sistema liberal internacional, pero yo creo que hay otras facetas que habría que considerar, estamos entrando a múltiples órdenes que conviven con el desorden. Esto es una caracterización de Richard Haas que me parece muy interesante y muy clarificadora. Cambia el balance de poder entre los distintos actores, cambia el consenso en torno a qué se entiende por orden internacional y, lo que es más importante, cambian las percepciones y las políticas con respecto a tres aspectos que a mí me parecen que están en clara crisis. La primera es la que tiene que ver con la globalización. La globalización, como nosotros la entendíamos antes, en términos de la interconectividad a nivel global en muchos aspectos, está cambiando de sentido. Hay todo un debate si estamos entrando en una posglobalización o una desglobalización o una globalización post-occidental. Voy a entrar después un poco más en detalle en esto, hablando de los tres escenarios posibles. Tenemos una crisis de la gobernanza global que tiene que ver con, es consecuencia también de esta crisis de la globalización, esta transición de la globalización,
fundamentalmente porque los mecanismos de gobernanza global establecidos después de la Segunda Guerra Mundial y consolidados después del fin de la Guerra Fría, empiezan a ser, por un lado, desafiados, y por otro lado, desafiados y cuestionados por nuevos actores, y por otro lado, empiezan a encontrar grandes dificultades de poner orden en los asuntos internacionales. Y esto se ha puesto muy de manifiesto, solamente un ejemplo ilustrativo. Los 75 años de constitución de la Organización de las Naciones Unidas, el aniversario, la verdad, de la participación de los líderes mundiales para tratar de proponer algo en términos de cómo ordenar el mundo de aquí en adelante, esta transición tan complicada, tan compleja, bueno, ha sido bastante limitado y más bien se ha acentuado la visión estrictamente centrada en las prioridades y los intereses nacionales. Entonces, hay una dificultad del sistema internacional en general de lidiar con los desafíos globales porque hay una dificultad de seguir profundizando y desarrollando mecanismos de gobernanza global que representen a todos y que de alguna manera nos permitan ponernos de acuerdo sobre cuáles son las reglas de juego en el sistema internacional. Y esto atañe tanto al ámbito financiero como al ámbito de la seguridad, como a otros aspectos y particularmente voy a tocar esto ahora en relación con la pandemia y con el cambio climático, se hace en torno al cual se hace muy difícil construir consenso. Y el tercer elemento consecuente, la tercera crisis que yo creo que se asocia a la globalización, a la crisis de la globalización, a la crisis de la gobernanza global, es la crisis del multilateralismo. Es decir, ya hay muy poca capacidad, como lo decía, en el sentido de que no nos podemos poner de acuerdo, es porque no hay espacios en donde realmente podamos ordenarnos para construir algún tipo de respuestas colectivas frente a los desafíos y las amenazas que se le presentan a toda la humanidad, a todo el planeta. Entonces, tanto a nivel global como a nivel regional, los espacios multilaterales cada vez están más debilitados, más reducidos, y esto se comprueba muy claramente cuando analizamos específicamente la pandemia. Si hay algo que caracteriza esta pandemia es que ha habido una crisis de la gobernanza global de la salud. No ha habido la capacidad de responder colectivamente frente a la pandemia. El organismo que tenía que haberlo hecho ha presentado muchos fallos. Pese a que antes se había desempeñado muy bien la Organización Mundial de la Salud, ahora ha presentado toda una serie de fallos y ha sido sometido a múltiples críticas. Pareciera faltar una coherencia global en términos de una política consistente del conjunto de los actores, además de la falta de transparencia, falta de reconocimiento y la falta de reconocimiento especialmente de la importancia de la ciencia. Y esto atañe no tanto a los organismos internacionales como a algunos gobiernos y algunos sectores de la población que prefieren cualquier tipo de respuesta que satisfaga sus expectativas aparentemente en lo inmediato antes de creer que hay alguna respuesta científica que permite avanzar. Entonces, frente a la pandemia. Pero, de todas maneras, si nosotros hacemos un repaso de los principales mecanismos de gobernanza global de carácter multilateral, vamos a ver que había una total ausencia de coordinación del G7, del G20, de una acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la pandemia. El Consejo de Seguridad no pudo reunirse para tener una posición muy clara de cómo poder actuar frente a la pandemia. Y yo creo que la principal víctima de todo esto ha sido algo que ha sido un componente fundamental del sistema internacional en los años previos, es la cooperación. La cooperación, la capacidad de poder coordinar acciones conjuntas, de entender que uno puede ayudar al otro, ha sido sustituida por el sálvese quien pueda, y aquí yo defiendo mi propio terreno, mi propio Estado, y lo que pase con los demás es absolutamente secundario. Yo creo que quizás la incapacidad de coordinar una acción conjunta a nivel global está asociada con esta priorización de los intereses nacionales, una especie de contrapunto entre soberanismo y multilateralismo, que ha sido muy difícil, no hemos podido superar en esta coyuntura, en donde además, evidentemente, hay ciertos elementos keynesianos que contrastan con elementos más de carácter gaussiano o kantiano vinculados al multilateralismo.
Pero sin entrar en disquisiciones filosóficas, yo creo que lo que sí ha mostrado todo esto es que el desorden mundial se ha acentuado. Lo que nosotros veníamos viendo antes de la pandemia, ahora se ha vuelto mucho más evidente eh, y las salidas no están claras. Fíjense como ilustración lo que está pasando con, quizás esto ilustra muy bien esta contradicción entre soberanía y multilateralismo. Alguien lo denominó el vacuna nacionalismo. En el momento que los grandes actores han decidido generar sus propias narrativas acerca de su capacidad de producir vacunas y de vender eso como una legitimación, de alguna manera, de sus intereses, pero además es una competencia feroz por quién llega primero a producir la vacuna, quién la llega a colocar, a qué precio, a quién, cómo, si va a ser en el marco de la cooperación o si va a ser sencillamente en el marco de una cierta rentabilidad. Entonces es muy interesante ver que hasta un país como la India, que tiene un dramático problema en este momento, y todos sabemos que el nivel de infectados, la capacidad de responder a frente a la pandemia se ha agravado muchísimo. En el caso de la India, en los últimos días, la India anunció hace 2 o 3 semanas que estaba en capacidad de producir una vacuna, no solamente para exportarla y para dársela a todos los que la necesitaban en el mundo, sino además para asegurar que todos los funcionarios de las Naciones Unidas estuvieran vacunados. Bueno, está bien. Yo creo que esto, como la diplomacia sanitaria china, o como la vacuna rusa, o como las vacunas de las grandes corporaciones farmacéuticas en Occidente, todas de alguna manera responden a una narrativa y un interés, más que nada, muy nacionalista, que ilustra este nacionalismo y se asocia con el vacuna nacionalismo, que se señalaba como término un poco irónico, ¿no? Bueno, para resumir, lo que estamos es frente a una transición con todos estos elementos, no solamente dentro de la región, sino del orden mundial en general, que va a ser una transición larga, que no se va a concretar en un sistema estable a corto plazo y va a tener una serie de elementos de desestabilización, por lo menos en los próximos años, en la fase post-pandemia, y que va a agudizar las tendencias preexistentes. Ahora, aquí hay que ver cuáles son las tendencias preexistentes, cómo se están profundizando, porque quizás ahí podemos vislumbrar lo que viene después. Como decía, en esencia hay dos elementos importantes. Por un lado, la dificultad del sistema internacional de lidiar con los desafíos globales a través de las instituciones existentes. Esto es lo que acabo de presentarles muy sucintamente. Pero por otro lado, pareciera que el mundo va a terminar organizándose en torno a una especie de bipolaridad muy clara entre Estados Unidos y China, como dos competidores, dos rivales estratégicos, y que esa competencia, esa rivalidad nos va a imponer alguna forma de ordenamiento bipolar, no como la Guerra Fría, no ideológico, pero sí en torno a los temas económicos y los temas tecnológicos, en donde necesariamente en el futuro nos vamos a ver obligados a asociarnos con alguna de las opciones que presenta alguno de estos dos grandes actores. Yo personalmente creo que más que un orden bipolar, estamos entrando realmente en un orden multipolar, porque hay otros actores importantes que pueden actuar ya sea de balance o de elemento catalizador para que esta rivalidad no se profundice. Pero este es otro tema y es tema de otra conferencia, en todo caso, sobre el papel de Rusia, India, Turquía y otros actores. Lo que sí en este momento tenemos muy claro es que estamos viendo asomar una competencia que no sabemos hasta dónde va a llegar y que sí implica que es muy difícil prever una cooperación dentro de esa rivalidad o cuáles van a ser los canales de cooperación dentro de esa rivalidad entre estos dos grandes colonias. Las opciones de Estados Unidos parecieran estar en este momento en reconocer, si queremos avanzar en la cooperación y no en un mundo conflictivo, en un mundo estable, reconocer a China como una potencia con la que hay que cooperar para mantener la paz, eh, pero, pero pareciera que en Estados Unidos no hay un consenso adecuado. Y no sabemos qué
es lo que nos van a mostrar las elecciones ahora el 3 de diciembre, dependiendo de quién gane, pero evidentemente China va a seguir siendo visto como un rival o como un adversario por cualquiera de las dos administraciones que puedan surgir. Y desde luego eso va a perfilar también distintas formas, aunque puedan perfilar distintas formas de cómo actuar frente a China. De todas maneras, lo que va a persistir creo que es la idea, en cualquiera que sea el vencedor de las elecciones en Estados Unidos, de que hay que contener a China y que hay que desarrollar estrategias de carácter global para contenerla y estrategias además para poder competir tecnológicamente y comercialmente con China en cualquiera de los escenarios futuros. Y aquí hay una gran pregunta porque esto depende también de las capacidades internas de Estados Unidos, que está viviendo una crisis social muy importante. Vamos a ver cómo se canaliza en estas elecciones. La opción china, por otro lado, es la opción de la paciencia estratégica. Es, bueno, acumular, fortalecer su soft power, que lo está haciendo, promueve su rol como potencia mundial, pero a diferencia de Estados Unidos, que parecía no tener una gran estrategia a mediano plazo, China sí lo tiene. Y ahí ha articulado distintos elementos, desde la diplomacia ciudadana que ha venido con la pandemia, de la diplomacia sanitaria que ha venido con la pandemia, hasta el lanzamiento de la iniciativa Belt and Road Initiative, que es un proyecto extremadamente ambicioso, originariamente una iniciativa de carácter regional dirigida a Eurasia, y que después se amplía a todo el mundo, y que muestra una gran asertividad, una gran proactividad de China a partir de que Xi Jinping asume la presidencia. Eso cambia muy drásticamente de una actitud de mayor paciencia, de mayor tolerancia, de más bajo perfil, a una actitud quizás mucho más proactiva, y el ABRI es un ejemplo de eso. En este caso, la gran pregunta que nos queda es si va a haber un fin de la unipolaridad con esta confrontación. Pregunta que queda abierta porque todo depende de cómo se van a dar los juegos de alianzas y de balances, y si realmente tal vez no surge un mundo más multipolar, más que bipolar. Pregunta abierta. Algunos inclusive hablan de un mundo apolar por el gran desorden del caos que se está generando. La capacidad de Estados Unidos, la posibilidad de que Estados Unidos pueda generar una gran estrategia a mediano y largo plazo es también un componente importante para ver cómo se ordena el mundo, y también abre la posibilidad de nuevo que lo que impere sea el eje de la bipolaridad para ese ordenamiento. Y lo digo porque de alguna manera estamos viviendo, y esto si lo analizamos en el ámbito de los posibles escenarios de la globalización, de la gobernanza global, lo que estamos asistiendo es que a la par de los organismos tradicionales, tanto en el ámbito comercial como financiero, están apareciendo otros mecanismos, otros organismos promovidos por China, como el Banco Asiático de Inversión, como el Fondo de los BRICS, como el Fondo de la misma BRIC, que son instituciones con una capacidad financiera muy grande y que de alguna manera responden más a los intereses de China que a los tradicionales intereses occidentales, y que funcionan en forma paralela. En esto es muy interesante que China no hace un cuestionamiento de fondo de la globalización. Algunos hablan de que realmente China lo que está generando es una globalización con características chinas, donde China tenga un predominio. Pero lo cierto es que para eso está construyendo instituciones que pueden poner orden en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, más que nada. El contraste, cuando nosotros lo comparamos con el orden liberal tradicional, es que a China sí le importa el ámbito financiero comercial, pero lo que son los valores liberales políticos son altamente cuestionados, no solamente por China, sino por algunos de los estados modernitarios. Modernitarios son aquellos estados que promueven una modernización en el marco de un sistema autoritario. ¿Por qué? Bueno, porque hay un gran cuestionamiento. El reciente número de Economist habla justamente de la crisis de los derechos humanos a nivel internacional
a raíz de la situación de los uigures en China. Pero esto creo que es generalizable a la democracia, al Estado de Derecho en general, y a toda una serie de valores que nacen con la Ilustración, de los que estamos asociados nosotros en América Latina, sencillamente porque hemos sido parte de ese lejano occidente que se señalaba Alain Rentier en su momento. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que China aprovecha los espacios del sistema liberal internacional, del orden liberal internacional, para ir construyendo su propia estrategia, gran estrategia, su propio interés en el sistema internacional. Y aquí es donde llegamos al punto de que, más allá de cualquier otra cosa que podamos decir, en lo más visible, pareciera que la pandemia es, alguien lo denominó muy acertadamente, como el momento Sputnik de China. Es decir, el momento que China se pone a valer como realmente alguien con una capacidad tecnológica y financiera que pudiera liderar el mundo. No sabemos si lo quiere liderar o no, o si quiere sencillamente promover sus propios intereses, o si quiere liderarlo para promover sus intereses. Pero aparece como la gran estrella en esta situación tan compleja que está viviendo el mundo y acentúa la diferencia entre lo que es una visión más liberal democrática en términos de los valores y una visión más autoritaria en términos de valores políticos también con respecto a cómo manejar el mundo. Es interesante solamente para dar algunos elementos adicionales entender que más allá de la focalización en la bipolaridad por parte de China y Estados Unidos, hay un énfasis, ya quizás muy fuerte, muy robusto en esto, por parte de ambos adversarios, hay otros que no conciben el mundo como bipolar. Y yo insisto en esto, con un actor con un potencial estratégico tan importante como es Rusia, más allá de que sus capacidades se hayan disminuido y después se hayan recuperado, que ve el mundo como un mundo policéntrico, no como un mundo bipolar. Y se resiste a esta visión bipolar en un marco en donde además paradójicamente tiene una alianza, una convergencia estratégica con China, está abierta a una posibilidad de restituir algunos lazos con Occidente en general, está por verse, es un escenario posible, y donde además hay otros actores que también, como en el caso de la India, enfatizan más una visión policéntrica, multipolar del sistema internacional. Ahora bien, ya para ir cerrando, lo que me parece es que es importante ver cómo todo esto impacta en América Latina. Eh, la combinación esta de la crisis interna con las crisis del entorno internacional y los cambios en el entorno internacional, ¿a quién nos lleva en América Latina? Bueno, yo creo que América Latina siempre aparece un poco como periférica en el sistema internacional, aparentemente, pero lo que hemos visto es que ha habido una irrupción no solamente de los dos principales actores del eje bipolar, los Estados Unidos, que ha empezado a recuperar o a buscar recuperar ciertos espacios en América Latina, y desde luego la presencia china, y ya que ha habido un desembarco de comillas de China en los últimos 25 años muy importante en América Latina, que lo ha convertido, por ejemplo, en el socio comercial más importante de los países del Cono Sur. Entonces, más allá de esto, ha habido como una atención creciente de otros actores hacia América Latina. Nosotros preparamos, canales que ustedes quizás conocen muy bien todos, porque ha sido profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor visitante, con Wolf Gravendorf, y además ha estado a cargo de la Friedrich Ebert Stiftung. Estamos en este momento lanzando un libro que se llama Los actores extrarregionales y el redescubrimiento de América Latina. Porque pareciera que sí, América Latina, pese a su situación periférica, está empezando a pesar en cuanto a la atención de estos actores. Algunos por razones estrictamente económicas, otras por razones geoestratégicas, pero la mayoría también porque América Latina representa un núcleo importante dentro de los distintos mecanismos multilaterales. Un núcleo de votos, un historial,
legado muy importante de aportes al derecho internacional, por ejemplo. Y el apoyo de América Latina es quizás un apoyo importante a lograr en los ámbitos multilaterales, ya sea a los fines de tratar de ordenar este mundo y generar algún tipo de gobernanza más o menos eficiente, o ya sea a los fines de seguir consolidando las contradicciones y confrontaciones existentes. En todo caso, esto ubica a América Latina en un espacio o en un campo de confrontación geopolítica y geoeconómica que acentúa esa polarización que había señalado en relación a la crisis venezolana como epicentro de la polarización en América Latina. Ya sea porque unos están a favor, otros están en contra. No voy a entrar a analizar esto, pero yo creo que no estamos aislados del mundo y las contradicciones de carácter geopolítico a nivel internacional nos están pegando y también nos fuerzan a tomar posiciones en nuestra propia región. Ahora, para cerrar, yo creo que todo esto impone una serie de desafíos inmediatos, de retos que tenemos que afrontar y tenemos que ver cómo poder lidiar con ellos. Lo primero y principal, desde luego, es, en este momento lo más urgente, es cómo vamos a lidiar con la pandemia, cómo vamos a salir de la pandemia y cómo eventualmente vamos a lidiar con los efectos de la pandemia en la fase post-pandemia, particularmente en el ámbito social y económico, que van a ser dramáticos, pero como les señalaba, también hay componentes políticos en lo doméstico muy sugerentes en cuanto a lo que puede suceder. Entonces, lidiar con la pandemia y lidiar con la crisis económica y la recesión económica que nos va a tocar en los próximos años. Yo creo que tanto por el impacto de la pandemia como por el impacto de la contracción económica, la región, América Latina en general, es una de las más afectadas. Pero a la vez es necesario hacer un esfuerzo para demostrar la resiliencia de la democracia y de las instituciones y fortalecer esas instituciones con recursos económicos. Entonces ahí hay una contradicción que tendremos que ver cómo abordarla y cómo resolverla a corto plazo, porque nuestras sociedades están por entrar en una situación dramática, en la post-pandemia, desde todo punto de vista. Y esto nos lleva también a que otro de los retos es la necesidad de desarrollar una capacidad de inserción diversificada de autonomía, una posición no dependiente pese a las asimetrías existentes con las naciones desarrolladas y con las potencias emergentes internacionales en un mundo en transición e interferencia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nosotros tampoco vamos a poder dar respuesta por nuestra propia cuenta frente a lo que está pasando en nuestra región y vamos a necesitar de la ayuda y de la cooperación de muchos actores externos. No de la injerencia, sino de la ayuda y de la cooperación. Insisto sobre esta diferenciación de estos actores externos, porque lo que vamos a tener que hacer es enfrentar preguntas, temas muy complejos y muy sofisticados que nos imponen estos desafíos y que no siempre vamos a estar en capacidad plena de poder responder a ellos, quizás sin la ayuda y de algunos otros actores que son fundamentales. Y cierro con una nota al pie que tiene que ver con cómo se ubica en esto la ciudadanía en la región, porque también hay una crisis y una reducción de los espacios cívicos de participación ciudadana. Y esto no es solamente en la región, es a nivel global. Hay como un desencanto en muchas de las redes y organizaciones de la sociedad civil, una de las cuales se mencionaba como yo he presidido a nivel internacional, tanto para promover la prevención de conflictos como iniciativa de la responsabilidad de proteger. Hay un desencanto con esta burbuja unocéntrica, es decir, de las Naciones Unidas, o New York céntrica, y nunca termina de darse cuenta de lo que está pasando en el mundo y no permite espacios de participación en los ámbitos multilaterales vinculados a las Naciones Unidas, sino también a otros organismos. Y lo mismo ha venido sucediendo en el ámbito regional, porque históricamente en la década pasada teníamos la capacidad, los mecanismos por lo menos previstos, en muchos de los esquemas de integración o los esquemas de concertación regional para que se desarrollaran cumbres sociales, para que hubiera una participación ciudadana,
en algunas había cláusulas de participación ciudadana, pero lo único que ha quedado de esto es la capacidad de todavía de la sociedad civil de participar en el sistema interamericano de derechos humanos, pero en otros organismos se ha visto cada vez más dificultado. Y esto se ha venido acentuando además porque ha habido en algunos casos, en algunos estados, una política no solo de deslegitimación de la actividad de la ciudadanía organizada, sino además de represión y de represión legal en el sentido de no dar la oportunidad de generar los espacios necesarios. En conclusión, todo esto desde luego implica una madeja extremadamente compleja de retos y desafíos para todos nosotros en el ámbito regional, en el ámbito internacional y nuestros propios ámbitos nacionales, acentuados, profundizados por el impacto de la pandemia, de la recesión económica, y frente a lo cual vamos a tener que responder con la mayor capacidad de resiliencia posible. Muchísimas gracias por haberme escuchado por este lapso de 45 minutos y espero que haya sido suficientemente claro para todos el mensaje que trato de hacer. Por supuesto que sí, Andrés, muchísimas gracias. Creo que el mensaje, bueno, los mensajes transmitidos, ¿no? nos llaman a profundas reflexiones. Creo que debo resaltar la claridad de tu discurso, la forma en donde puedes de pronto quizás bajar con conceptos tan abstractos, ¿no? Y hacerlos muchísimos más dóciles. Algunos puntos que quiero resaltar antes de abrirnos al espacio de preguntas y comentarios del público. Bueno, has narrado este complejo momento de transición, tanto regional como internacional, eh, quizás haciendo pues un pasaje por todos estos o algunos de los factores que se consideran más relevantes, ¿no? Factores, por supuesto, económicos, políticos, todo este desencanto de la democracia, todo este incremento también de la delincuencia organizada, aprovechando también estos espacios, estos contextos. ¿Cuáles serían entonces los retos que a los que nos enfrentamos también como región y como mundo, digamos, como sistema internacional respecto a estos nuevos posibles escenarios? Y con ello yo simplemente quiero dejar planteadas algunas reflexiones y algunas inquietudes, ¿no? Hablábamos entonces de esta posible bipolaridad o esta bipolaridad quizás más marcada por lo económico entre China y Estados Unidos, perdón. Entonces, ¿cómo podríamos vislumbrar esta tensión con el escenario electoral estadounidense? ¿Qué podríamos entonces avisorar respecto de este nuevo cambio que posiblemente estemos viendo a partir del 3 de noviembre en Estados Unidos? Ahora, otras inquietudes que van surgiendo. Hablábamos de cómo la cooperación internacional se ha visto visiblemente afectado, cómo hemos podido nosotros evidenciar la ausencia de cooperación internacional en este sálvese quien pueda que mencionabas hace un momento. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros retomar quizás y replantearnos un nuevo escenario post pandemia dentro de un marco, dentro de un contexto de una crisis de gobernanza global y una crisis de la cooperación internacional también? Ahora, ¿será que esta crisis de la gobernanza global de la salud podría ser también aprovechada por China con esta fortaleza tecnológica y económica que tiene quizás para un poco sobreponerse e imponerse quizás más bien ante Estados Unidos como este hegemón al que nos hemos acostumbrado? Hablábamos también de Latinoamérica quizás y la región del Caribe debería generar una gobernanza regional quizás que haga frente a este desorden que estamos avisorando, ¿no? Que estamos evidenciando. ¿Cómo podemos desarrollar esta autonomía? ¿Cómo podríamos entonces plantear quizás algunas nuevas tendencias dentro de una gobernanza regional en un contexto también homogéneo en algunas situaciones, pero al mismo tiempo tan disparo, con situaciones como, por ejemplo, la situación venezolana? Finalmente, cuando hablamos nosotros de esta reducción de los espacios cívicos, del ejercicio de la democracia,
este desencanto también de la democracia, también muy guiado por estos escenarios de corrupción. Entonces, ¿cómo podríamos fortalecerla? Si es uno de los retos que nos hemos planteado, ¿cómo podemos fortalecerla? Mencionabas casi al final cómo la represión también de algunos mecanismos o estos espacios cívicos de ejercicio democrático se ven amenazados por una represión incluso legal, ¿no? Por parte de los estados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros replantearnos estos escenarios o cómo fortalecer la democracia? Bueno, y con ellos, con estas inquietudes, también quiero hacer referencia a una pregunta que me llega de un querido colega, el doctor Michel Levy, y me voy a permitir leerla. Saludos para él. Andrés, me preocupa leer en los medios europeos noticias sobre el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de países como Suecia, Finlandia, Lituania, que buscan estar preparados para una posible confrontación con Rusia. ¿Piensas que en este desorden global, sumada a la crisis económica producto de la pandemia, sería pensable una serie de conflictos militares no solo en Europa, sino en el mar de la China y en otros posibles escenarios? Muy bien, y creo que con esto quizás ya tenemos algunas ideas para iniciar. Andrés, te cedo el piso. Muchísimas gracias, Ivonne. Le agradezco la pregunta porque me lleva al tema que estoy trabajando. Yo acabo de publicar un libro sobre Eurasia y América Latina y lo que está sucediendo en Eurasia, lo cual muchas veces en América Latina tenemos poca comprensión porque siempre estamos mirando a los que han sido nuestros socios tradicionales en Occidente. Ahora China nos ha impuesto mirar a China, pero no terminamos de ver todo el conflicto. La pregunta de Michelle es muy acertada en el sentido de que hay que ver cómo se reconfiguran las alianzas a nivel internacional para poner algún tipo de orden y si es en busca de una estabilidad global que se reconfiguran esas alianzas. Lo que estamos viendo en este momento, con mucha claridad, es una convergencia estratégica, pero muy profunda, entre China y Rusia, a pesar y que siempre también persisten algún grado de suspicacia mutua. Pero en lo que es cooperación en lo económico, cooperación en lo militar, cooperación en lo diplomático, inclusive en los foros multilaterales. Obviamente todos saben que cuando llega el momento de la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, probablemente China y Rusia vayan en la misma dirección. Pero esta convergencia estratégica, que algunos ya llaman una entente en el sentido de lo que era la entente en el siglo XVII en Europa, eh, eh, ya empieza a parecerse más a una alianza que puede llegar a ser una alianza militar. Eh, y en esto, desde luego, nosotros tenemos que ver cómo estos dos actores que han construido un espacio y un entramado institucional muy importante sobre el eje de esta alianza en el ámbito euroasiático, han logrado asegurarse sus respectivas retaguardias, porque Eurasia en este momento sí ha logrado desprenderse, y ahora con la salida de las tropas estadounidenses en Afganistán, eso ya va a ser el cierre total, desprenderse de la injerencia occidental o estadounidense en el ámbito eurasiático y tratar de resolver los problemas existentes entre ellos mismos en una visión en donde ese espacio queda como un espacio preservado para la retaguardia de Rusia y para la retaguardia de China. ¿Por qué digo retaguardia? Porque los dos frentes de operaciones donde pueden aparecer conflictos, como bien lo señalaba Michel, uno es en el ámbito de Europa Oriental, en las fronteras con Rusia, y el otro es, bueno, quizás extendiéndose hacia el Cáucaso eventualmente, y el otro es en el ámbito del mar meridional de China, en donde sí hay además toda una estrategia muy claramente desarrollada de Estados Unidos a través de la iniciativa del Indo-Pacífico y del cuadrilátero de seguridad con la India, Australia y Japón. Ahora, todas estas son alianzas que están ahí, pero no sabemos cómo van a seguir avanzando. La India es un actor extremadamente ambiguo, porque en su momento el ex ministro, bueno, el ex, fallecido ministro de Relaciones Exteriores ruso,
Evgeny Primakov lo dijo con mucha claridad. El triángulo estratégico que va a definir el contrapeso para un mundo multipolar va a estar en Eurasia y ese triángulo estratégico está constituido por China, India y Rusia. El pequeño problema es que China y la India tienen una serie de conflictos pendientes, pero a la vez una extremada interdependencia económica muy difícil de, desacoplar en la práctica. Pero por otro lado, la India tiene una relación muy estrecha con Rusia, histórica, que se había de alguna manera frenado un poco, pero que ahora se ha recuperado al punto tal que la India está planteando entrar en la Unión Económica Eurasiática, que es básicamente un espacio que controla Rusia y que es parte del espacio postsoviético donde China no entra. Pero por otro lado, la India es un actor fundamental en la iniciativa del Indo-Pacífico, en el teatro de operaciones, digamos, en el otro flanco más vulnerable de China. Entonces, tenemos un cuadro muy complejo con dos frentes muy importantes donde pueden, sí, efectivamente desarrollarse tensiones y eventualmente conflictos. Eso no lo sabemos, pero todo depende también de cómo avancen las capacidades militares respectivas. Y ahí yo creo que la observación es interesante con respecto a algunos países europeos, pero yo haría también una observación con respecto a cómo se está desarrollando la capacidad militar de China y por qué China se resiste a entrar en las negociaciones START para el control de las armas nucleares de largo alcance entre Rusia y Estados Unidos, que ahora parece, según las noticias de hoy, parece que va a retomar este, en el marco de la paridad estratégica entre Rusia y Estados Unidos. Los dos disponen más o menos tentativamente cada uno de 4.000 ojivas nucleares, mientras que China, según los estimados, está entre los 400 y los 500. Pero pareciera que quisiera tener mucho más y alcanzar a los otros. Entonces, bueno, hay grandes preguntas con respecto a cómo todo esto va a desarrollarse en este mismo desorden mundial. Lo que sí hay una cosa muy clara. Hay algunas alianzas que nosotros no terminamos de entender ni de ver porque hemos estado de espaldas a lo que pasa en Asia Pacífico. Y ahí, como dice un amigo mío, embajador en su momento de Rusia, lo que hay que pasar a hacer el switch del modo Cristóbal Colón, al que estamos acostumbrados en torno al Atlántico, al modo Marco Polo y entender que hay otras realidades que van a ser parte de esta dinámica mundial en los años futuros y van a ser decisivos. Y no es solamente China, sino todo un conglomerado de naciones que están en ese área. Pero no sé si con eso Michelle ha quedado satisfecho, pero en todo caso después le cuento un poco más. Yo creería que sí. Muchas gracias, Andrés. Bueno, por ahora he recibido felicitaciones, la verdad las he recibido por interno, también las hemos recibido acá en nuestro espacio virtual. No sé si de pronto quisieras, mientras de pronto tenemos espacio para que llegue algún comentario adicional, hacer referencia a algunas de las reflexiones iniciales. Quizás si antes de darle espacio a, como te digo, a que lleguen nuevos comentarios o nuevas felicitaciones. A ver, yo sí me dio por las felicitaciones que agradezco, trataría de no, como dicen en la Argentina, de no embarrar la cancha agregando cosas. Sí, porque creo que el panorama está más o menos ordenadito del desorden en el que nos estamos metiendo en todos los niveles. Es un desorden multinivel, multidimensional, eh, que nos va a costar mucho enfrentar y abordar. Y no quisiera ahora desbalancear este panorama tan complejo con algún elemento adicional. Sí creo que fue muy bueno lo de la pregunta de Michelle porque permitió introducir una dimensión que no me dio tiempo de introducir en la presentación inicial y desde luego esta es una dimensión fundamental que tiene que ver con la confrontación no de China y Estados Unidos, sino entre una narrativa estratégica euroasiática y una narrativa estratégica del Indo-Pacífico que en el futuro van a ser decisivas para determinar la estabilidad y la paz mundial.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues creo que entonces hemos cumplido el tiempo, hemos cumplido con nuestra misión. Nuevamente, de parte de las personas que están haciéndome llegar el agradecimiento, Andrés, por acompañarnos y pues las felicitaciones por la claridad de tu ponencia. En nombre de CIPRI, nombre personal igualmente, agradecerte mucho por tu tiempo, tu disposición para acompañarnos en este congreso. Esperamos que no sea el último y que quizás tengamos la posibilidad de hacerlo de manera presencial y reencontrarnos entonces con estos espacios que tanto anhelamos, ¿no? Eh, perdón. Justamente agradezco mucho las felicitaciones y agradezco mucho que, eh, bueno, de alguna manera haya podido entenderse lo que estaba tratando de transmitir y que haya sido fácil de entender. Pero lo que sí lamento, y lo voy a decir de corazón, es no poder estar allá para participar presencialmente. Así que espero que sí se realice la promesa de que la próxima vez nos veamos directamente en el Congreso, ya en el sexto Congreso probablemente, cuando se produzca. Claro que sí, para nosotros será un honor. Esperemos, como lo dice alguien también, un compatriota, el doctor Rabinovich en Buenos Aires, hasta que un abrazo vuelva a ser un abrazo. Entonces, bueno, igualmente estaremos acá. Nuevamente, gracias por tu presencia, Andrés, tu disposición. Gracias por la invitación. Gracias a todos quienes nos acompañaron hoy. Y bueno, recordarles que este video está siendo transmitido en Facebook Live y va a quedar disponible para todas las personas en los días subsiguientes. Igualmente, pues invitarlos a nuestro último día de congreso, que será el día de mañana, donde tenemos exposiciones todo el día. Ustedes tienen disposición de la agenda, todo está en nuestras redes. Entonces, nuevamente, gracias a todos y bueno, estaremos viéndonos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Para nosotros es noche. Ahora, Buenas noches. gracias, Andrés.